Enrique Baillier, director general de Altex Partners Gestión. Muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Encantado de estar con vosotros. Un placer recibirle, perdón por la pronunciación de ese apellido. Quería preguntarle, Enrique, lo primero, para tomar posición y mirar el momento que estamos viviendo del mercado, ¿cuál es la fotografía hasta ahora? Bueno, estamos en final de ciclo en las economías desarrolladas. En China, que va con 2 años de retraso, realmente está ahora mismo cerca del suelo de mercado y empezando a recuperar, aunque con muchos problemas por delante. Estamos con los tipos altos, la Fed reduciendo balance y preparándose, digamos que preparando la artillería para reaccionar en la futura recesión que tendrá que llegar en algún momento. La gran duda es cuándo llegará y en caso de llegar, cómo va a reaccionar el mercado a esa recesión. Sí, vale. Con esta fotografía estaba señalando cómo estamos ya cerca de ese fin de ciclo. Hemos llegado, en medio de esa batalla contra la inflación, esa resaca de Wall Street, de Asia, de Europa, subidas por ese dato mejor de lo esperado de IPC, la bolsa sube, los rendimientos de los bonos caían y quería preguntarle si nos encontramos en ese escenario de Goldilocks y si realmente tenemos que hablar, no sé si de rally de acción de gracias o si es ya ese rally de Navidad. Es rally de Navidad, es año preelectoral en Estados Unidos, que también suele ser positivo. Técnicamente el mercado ha mejorado mucho. La inflación efectivamente se está controlando, lo que demuestra que los tipos de interés en los niveles que están ahora ralentizan suficientemente la economía como para tener un impacto. Lo que sí estamos viendo es que la Reserva Federal no ha querido subir tipos más allá de lo que cree absolutamente necesario. Y eso precisamente es lo que puede prolongar el periodo de final de ciclo y que se retrase la recesión, que es lo que ha pasado todo el año pasado. Si hablamos a 1 de enero de 2023, estaríamos hablando de lo mismo, que viene una recesión de forma inminente, pero resulta que este año lo que había que hacer es estar invertido y además estar invertido más en renta variable que en bonos. Entonces, una cosa es lo que nosotros pretendamos anticipar sobre la recesión o sobre el devenir de la economía y otra cosa es lo que podamos hacer en carteras y fondos para maximizar el crecimiento patrimonial a largo plazo. Entonces, con los tipos en estos niveles, realmente la economía se ralentiza pero aguanta. Para entrar en una recesión, lo que tenemos que ver es que ocurra algo que no sabemos qué será. Normalmente hay un catalizador, alguna crisis de algún tipo, algo que genera desconfianza en el mercado y provoca ventas o provoca un deterioro acelerado de la economía. Los tipos de interés por sí mismos no provocan un deterioro irrecuperable de la economía, tiene que pasar algo más. Entonces, lo que nos podemos encontrar es que el mercado aguante más de lo que esperamos. Y es muy peligroso para los inversores quedarse fuera de los periodos de crecimiento. Porque si tú estás invertido en una crisis, siempre tienes la opción de aguantar. Si estás en activos de calidad, tienes la opción de aguantar. Si tú te pierdes un periodo de crecimiento, ahí sí que es muy difícil volver para atrás. Porque una vez que se ha producido, es mucho más difícil anticipar o buscar precios baratos cuando ya han subido. Entonces, es un escenario complicado en el que técnicamente el mercado se ha vuelto más positivo, la recesión se ha retrasado, con los datos de inflación de ayer, digamos que lo que esperaba el mercado sobre los tipos, que es que empezaran a bajar a partir de mediados del año que viene, se ha adelantado 2 o 3 meses, más o menos a la primavera, pero eso es lo que espera el mercado con la información actual. Cualquier cosa que pase de aquí adelante modificará el equilibrio de precios que ahora mismo tenemos. Entonces, ahora mismo, grandes oportunidades. También tenemos la renta fija en bono gubernamental a precios muy atractivos que ya protegen cartera y luego los gestores que tenemos otros mecanismos de protección, podemos realmente estar invertidos un porcentaje importante en renta variable
porque tenemos los medios para proteger en futuras crisis. Enrique, de alguna manera has señalado que el escenario es más positivo y la recesión se ha retrasado, con lo cual, cuando además se está mirando a 2024, es decir, ya no hay ni soft landing ni no landing en Estados Unidos, mirando esa recesión, ¿apunta más a Europa o hacia dónde? Realmente el termómetro del mundo es Estados Unidos. O sea, yo creo que eso no hay que perderlo de vista. Europa, al final, es una economía también muy potente, pero es muy dependiente del comercio con Estados Unidos y del comercio con Asia. Entonces, tenemos a Estados Unidos y Europa entrando en la fase final de ciclo y probablemente acercándonos a una futura recesión, pero tenemos países emergentes tan grandes como China que están saliendo de esa recesión a pesar de que tengan muchos problemas por delante. Entonces, las recesiones, desgraciadamente, para los que nos dedicamos a este mundo, no son todas iguales y no todos los activos caen y no todas las empresas se comportan igual en la misma recesión y no todas las industrias. Entonces, dependiendo de la naturaleza, será más aconsejable estar en unos activos u otros. Pero, desde luego, el riesgo de estar completamente en caja esperando que venga una gran hecatombe tampoco es lo más recomendable. En Estados Unidos, por ejemplo, la FED sube tipos y reduce balance. Eso es restrictivo y eso es política monetaria restrictivo y ralentiza la economía. Pero luego llega Biden y solicita una ampliación de presupuesto para defensa. Entonces, eso es expansivo. Con mayor gasto público es expansivo. Entonces, tienes a la Reserva Federal siendo restrictiva y al gobierno siendo más expansivo. Eso recuerda un poco al conflicto que tenía Trump con la Reserva Federal allá por 2018, cuando la Reserva Federal subía tipos y Trump bajaba impuestos. Pues al final tienes dos fuerzas, que una es restrictiva y otra es expansiva, y aquello puede hacer que el ciclo se alargue un poquito más o que, desde luego, la futura crisis que veamos pueda ser de más corta duración de lo que muchos esperan. Ponía sobre la mesa hace un momento, ¿no?, como la dependencia de Europa mirando a esos gigantes económicos, y esta mañana, de hecho, hemos visto, se han presentado esos datos que arrojan luz mientras vemos esa recuperación dispar en los indicadores de China, buen dato de producción industrial, sobre todo, además, buen dato de esas ventas minoristas donde el consumo parece que está cobrando algo de ese impulso que está buscando Pekín. Y quería preguntarle, en este momento, leyendo la macro de China, ¿cuál es el escenario? ¿Qué peso tiene que jugar en la cartera? China es probablemente la economía o en términos de mercado lo que podamos encontrar más barato en relación al crecimiento futuro que puede tener, pero no está exento de riesgos. O sea, realmente los riesgos de China son muy importantes. Efectivamente, está mejorando los datos porque ya venía de datos muy malos y, además, su política de COVID-0 ha sido devastadora para su economía, pero el gran problema que tiene China, por eso tiene que tener un peso en cartera, pero muy moderado y, además, en cosas muy selectivas. Nosotros sí que hemos ido incorporando ciertas compañías a los fondos, compañías chinas, pero intentamos que la relación crecimiento-riesgo sea atractiva, ¿vale? ¿Y por qué? Porque China, el gran problema que tiene es que el mundo occidental, empezando por Estados Unidos, quiere reducir su dependencia de China. Entonces, eso afecta gravemente a sus exportaciones y a su crecimiento. Hasta ahora, en las últimas décadas, China había sido, digamos, que la fábrica del mundo y, además, había ganado mucho terreno en temas de tecnología. Ahora tenemos presión de Estados Unidos regulatoria y las grandes amenazas en tecnología de semiconductores y grandes compañías tecnológicas que, al final, intervienen mucho sobre la ciudadanía. O sea, los gigantes tecnológicos van a estar sometidos, los americanos por los chinos y los chinos por los americanos, a una enorme presión regulatoria, y eso es lo que puede, digamos, retrasar
la recuperación china. O sea que, por un lado, tenemos una recesión occidental que se puede retrasar porque los finales de ciclo a veces son muy largos, y, por otro lado, tenemos una potencial recuperación china que también se puede retrasar por las tensiones comerciales que hay entre ambos mundos. A esos dos polos opuestos, o bueno, interconectados igualmente, mirando a Occidente y a China, está ese encuentro clave hoy en lo comercial, en la geoestrategia, en lo geopolítico. Xi Jinping, que está en Estados Unidos, no de visita oficial, pero sí se va a reunir con Joe Biden al margen de esa cumbre APEC. Quería preguntarle de alguna manera, en un año en lo que además, viendo todos esos intentos de acercamiento por parte de Washington a Pekín, y sin embargo todas las tensiones que han torpedeado ese acercamiento, quería preguntarle cuál es la expectativa que tienen y si podemos esperar una mejora en esas relaciones comerciales que, por otra parte, son tan necesarias para ambos. Efectivamente son muy necesarias y se juegan mucho ambas economías. Entonces, lo que esperamos es que tras la reunión la relación no empeore, tampoco que mejore sustancialmente. China se juega mucho su crecimiento y su estabilidad interna, porque al final una economía tan grande como la China, que también es muy compleja en su interior, necesita de crecimiento para no tener revueltas internas. Y Estados Unidos se juega de las relaciones con China nada menos que su liderazgo militar en el mundo. Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial y durante todo el siglo XX, realmente consolidó el liderazgo militar en el mundo. Y ahora mismo, la única economía que puede a futuro llegar a suponer una amenaza a ese liderazgo es la China. Entonces, no es que haya cooperación ni la hubiera entre China y Estados Unidos, pero sí había comunicación. Entonces, de alguna manera había cierta coordinación entre ambas economías en materia militar hasta el año pasado. En agosto de 2022 se produjo la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, y eso levantó las ampollas en China, que considera que eso es territorio suyo, y Estados Unidos ve que es estratégico y porque se desarrollan allí el 60% del mercado de semiconductores con Taiwan Semiconductors. Entonces, esa es una plaza muy importante, es equivalente al Oriente Medio con el petróleo en los años 90. Entonces, son temas estratégicos para mantener el liderazgo mundial. Entonces, a Estados Unidos realmente le interesa mucho recuperar esa relación con China para no empeorarla, porque tiene tres frentes abiertos. Como líder mundial, tiene tres frentes abiertos que son muy complicados y que conviene que no escalen a la vez, porque tiene el frente abierto con Rusia en Ucrania, el frente abierto con el mundo árabe en Israel, con el conflicto israelí-palestina, la guerra que ahora mismo tenemos allí, y entonces lo último que necesita Estados Unidos es que escale militarmente hablando un conflicto en Taiwán. Entonces, eso es lo que tiene que evitar a toda costa, y tiene que de alguna manera recuperar esa relación de cordialidad o respeto mutuo, digamos, con China para mantener un equilibrio que les permita, digamos, cerrar ciertos frentes antes de que se lo complique todo. Mirando precisamente a ese escenario geopolítico, esas tensiones en Oriente Medio, quería preguntarle de alguna manera, parece que se estaban aliviando las presiones en torno a una escalada del conflicto. No sé, a la hora de mirar las perspectivas de inversión, cómo afectan en este punto lo que está sucediendo en ese escenario bélico y con esa tensión en torno a lo que la misma Jordania decía, que la entrada de Israel en un hospital atentaba, ¿no?, contra los derechos internacionales. ¿Hasta qué punto se rebaja o no la tensión en torno al temor a una escalada? En relación a la guerra entre Israel y Hamas, a pesar del drama humanitario y la cobertura mediática que hay alrededor de esa guerra, realmente afecta un poco al mercado, ese conflicto en concreto. Afectó más Ucrania, la guerra israelí Hamas ha afectado menos. El tema de Taiwán está latente. Ahora mismo
desde luego lo que se ha producido es una huida masiva de la inversión occidental en China y zonas limítrofes. Entonces, ¿qué oportunidades se dan? A largo plazo, por ejemplo, se está deslocalizando mucha industria hacia Vietnam y hacia India. Entonces, a largo plazo se pueden mirar esas cosas, pero son temas que se materializan dentro de mucho. ¿Dónde vemos las grandes oportunidades ahora? No están tan relacionadas con los conflictos bélicos como con el escenario de tipos de interés que tenemos ahora. Nosotros ahora mismo tenemos los tipos de interés altos, eso ha hecho que se produzca una dispersión de rentabilidad entre industrias y sectores enorme y sobre todo entre compañías grandes y pequeñas. La mayor dispersión que ahora mismo hay en mercado es entre la recuperación que han tenido compañías grandes desde el año pasado y la ausencia de recuperación que han tenido las compañías pequeñas y medianas desde digamos, el suelo de la crisis del año pasado. Entonces, ¿dónde hay grandes oportunidades? En compañías de crecimiento. El tema de small caps es, como el de emergentes, de más riesgo y por tanto es muy especulativo. Nos gusta más las medianas y las grandes, pero no las megas. Y en el segmento de crecimiento. Es decir, aquellas compañías que tengan un crecimiento superior a la media, con alta conversión de caja, con una visibilidad de resultados a largo plazo, que hasta cierto punto se pueden comportar más como un bono que como una compañía de renta variable especulativa, esas fueron muy castigadas el año pasado por la subida de tipos de interés. Los tipos de interés todavía están altos. Lo que nos queda por vivir es la futura bajada de tipos de interés. Entonces, los sectores que mejor van a reaccionar a una bajada de tipos de interés son los de crecimiento de los distintos rangos y los de probablemente después de ver la materialización de la crisis y el inicio de la recuperación, se comportarán mucho mejor compañías pequeñas, medianas y las que más castigadas están ahora mismo. Y ahora compañías de pagos por Internet, compañías del sector salud. Hay una cantidad de sectores que están ahora mismo cotizando como si ya estuviéramos en recesión. Entonces, ahí es donde vemos las grandes oportunidades. En relación a la gestión de carteras, nosotros estamos más cómodos con la renta variable porque hemos desarrollado un sistema de cobertura que nos permite ponernos cortos de índices para proteger en las crisis. Entonces, eso nos permite apostar por sectores que probablemente algo corregirán si se produce una recesión, pero desde luego van a corregir mucho menos y van a rebotar mucho más rápido después de la recesión que lo que haga la media de los índices. Estaba señalando de alguna manera esa estrategia también apuntado, ¿no? Y que además siempre decimos cómo esas compañías de crecimiento, esas tecnológicas como ese Nasdaq, ¿no? Serán las más, que se vean más impulsadas una vez que comience, ¿no?, el cambio de ciclo en esos tipos de interés. Pero antes de terminar quería hacerme eco de lo que ha sido el movimiento en el tercer trimestre de Berkshire Hathaway, ese brazo inversor, ese conglomerado de Warren Buffett. Hemos visto cómo vende posiciones en grandes compañías de primera línea como General Motors y, sin embargo, también ha reducido participación en títulos como Amazon, como Johnson & Johnson y ha disparado esa exposición al efectivo. Analizando lo que no deja de ser una referencia al movimiento de Warren Buffett, también esa apuesta por el efectivo, ¿qué coincide de alguna manera y qué le parece? Bueno, cada gestor y cada, digamos, fondo, en este caso la compañía de Berkshire Hathaway, que funciona de alguna manera casi como un fondo de inversión, tiene su estrategia. La estrategia de Warren Buffett es acumular caja en periodos alcistas para luego utilizarla una vez que viene la recesión. Él, vendiendo compañías tipo General Motors, pues está vendiendo compañías cíclicas o Chevron, compañías cíclicas que sufrirán en un entorno de recesión. La estrategia de Buffett es básicamente ir vendiendo cuando cree que ya no hay mucho margen de subida, pero sin especular mucho con cuándo se producirá esa recesión y si se producirá más profunda o menos profunda. Entonces,
Entonces, él va acumulando caja sin hacer mucho timing de mercado y es una estrategia razonable de inversión, sobre todo porque ahora la caja está muy bien remunerada. Entonces, no es lo mismo que hacer caja en crisis anteriores. Ahora, por la caja en Estados Unidos recibes cerca del 5,5% de interés, pues es algo que no penaliza demasiado si estás en dólares. Otra cosa es que estés en euros, que también se consigue rentabilidad, pero algo menos. Eso es perfectamente razonable para la estrategia que sigue Warren Buffett y estaríamos de acuerdo con eso. Nosotros seguimos una estrategia distinta, que es la de estar más invertidos en renta variable, porque la caja en las crisis nos va a venir por la venta de futuros. Nosotros buscamos estar más expuestos a la renta variable en aquellos sectores que tienen un crecimiento mayor, porque no sabemos, igual que no sabemos cuándo va a venir la recesión, tampoco sabemos cuándo va a venir las grandes revalorizaciones en las empresas de crecimiento, porque muchas veces anticipan al mercado, de vez en cuando salen datos y suben, por ejemplo, compañías de pagos hace muy poco con resultados que han dado, pues de repente te suben un 30%. Eso no sabes cuándo se va a producir y es muy difícil alinearlo con la recesión. Entonces, nosotros preferimos estar más expuestos ahí y en el momento que se produzca la recesión, nosotros sí tenemos sistemas para ir cortos a través de futuros en índices, como el Nasdaq, como el S&P 500. Entonces, caídas fuertes en el S&P 500 y en el Nasdaq las vamos a aprovechar con cortos de futuros. Y esos futuros nos van a generar una caja extra adicional que es la que reinvertiremos digamos, cuando se esté acercando el suelo de la crisis que se produzca, pero sin especular cuándo se va a producir ni cuál es su tamaño. Está claro, por lo que estabas señalando, estrategias distintas, pero con esa caja de Buffett y ese escenario que decías que la recesión se hace esperar, pero llegará, está claro que en eso se coincide también con el oráculo de Omaha. Enrique Bailey-Baillier, director general de Altex Partners Gestión, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por este tiempo, este momentum de análisis. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias.